Capítulo 86. Dulce estaba de espaldas a la cama, por lo que no podía ver lo que estaba sucediendo, a diferencia de Eric. Antes de que se diera cuenta de que algo estaba sucediendo, Eric ya había dado un paso atrás, consternado. De repente, Dulce fue abrazado por detrás en un gesto que era autoritario y muy arrogante. El aroma del agua se extendió suavemente sobre la nariz de Dulce. Miró hacia atrás y vio a un apuesto joven de cabello gris plateado con aletas en las orejas. Las aletas eran del tamaño de la palma de Dulce y estaban abiertas como una pequeña ala. Aunque Dulce nunca había visto las aletas antes, las había sentido en la oscuridad. Era la forma del dragón del señor Moe. Cuando no puedo moverme, parece que hablas mucho. Los ojos rojos de Sue miraron a su propia persona tontilinda primero y luego miraron a Eric. Las comisuras de la boca de Sue se curvaron en una sonrisa. Pero era como si el dragón hubiera tocado el Nilin, provocando su furia. ¿Quieres que Dulce me mate? Dulce pensó. ¿Qué está pasando con este tipo de atmósfera de atrapado en la cama? Dulce miró el perfil de Sue con miedo. Pensó que Sue estaba en coma, pero parece que Sue estaba realmente consciente. Entonces, mientras Dulce estaba teniendo una conversación honesta con el rival, el señor Moe probablemente escuchó todo. Eric finalmente se recuperó del shock de ver la transformación de Sue. Respondiendo a la pregunta de Sue, el Hijo de Dios dijo sin dudarlo de una manera profundamente conmovedora: sí. Las aletas de las orejas de Sue se cerraron levemente, entrecerró los ojos y de repente comenzó a reír. Tienes buen ojo. Sue apretó a Dulce contra su pecho mientras sonreía lasciva e insolentemente. Sus ojos rojos revelaban una enorme satisfacción y crueldad. Dijo: si debo morir, entonces solo moriré por su mano. En este mundo, solo él puede matarme. Dulce de repente miró a Sue. Los ojos rojos sin fondo de esa persona lo miraban directamente, diciendo claramente: nadie puede decidir mi vida o mi muerte excepto tú, Dulce. En ese momento, Dulce no estaba feliz ni conmovido, sintió miedo. La sensación de tener el control absoluto sobre la vida de Sue es como si alguien sostuviera sus tesoros más importantes en sus manos. Mientras caminaba por la cuerda floja, Dulce se estremeció. No tenía ninguna duda de que si quería que Sue muriera, esa persona no dudaría en destruirse a sí misma. Sue le dijo hace mucho tiempo que si Dulce no lo quisiera, el mundo no sería nada para él. ¿Me matarás?, le preguntó Sue a Dulce. Dulce sacudió la cabeza violentamente, casi como si la cabeza fuera a volar por los aires debido a la fuerza. Las comisuras de los labios de Sue se curvaron hacia arriba. Estaba completamente decidido a asegurar su victoria. Tiró con fuerza a Dulce hacia sus brazos y luego miró a Eric. Dijo: no me matará. La luz en los ojos de Sue era muy provocativa y su cabello gris plateado se deslizaba hacia abajo como un mercurio. Dijo: demostraré por qué. Entre comillas, signo de exclamación. Las palabras de Eric se le atascaron en la garganta. Abrió los ojos de par en par y no pudo comprender lo que sucedía frente a él. El joven de cabello negro fue obligado a tumbarse en la cama y besado por la forma humanoide del dragón plateado. La persona encima de él lo empujaba con fuerza, así que, aunque la cama estaba cubierta de fino y suave terciopelo, Dulce aún sentía algo de dolor. Sus gafas estaban ladeadas mientras Sue invadía su boca, e incluso su respiración se veía dominada. Demasiado intenso. Le acariciaron la lengua y le lamieron la boca, repetida y enérgicamente. A Dulce le costaba incluso tragar. Su rostro se sonrojó y sus ojos se humedecieron al sentir el sabor de Sue en su boca. Bajo ese intenso beso, le era imposible seguir la pista de lo que sucedía a su alrededor. Le costaba mantener la mente despejada. Cuando Sue finalmente soltó su boca, Dulce solo podía pensar en llenar sus pulmones de oxígeno y nada más. Sue dijo:
Me gusta acostarlo y escucharlo jadear. Xiu agarró la nuca de Dulce. Su sonrisa era a la vez agresiva y carnívora. Dijo, observarlo mientras quiere gritar pero no se atreve. Quiere resistirse pero no tiene fuerzas. Dulce acababa de recuperar la cordura tras ese beso violento cuando escuchó el discurso explosivo de Xiu. Dulce aún respiraba con dificultad y estaba casi muerto. Xiu bajó los labios para besar la nuez de Dulce y luego mordió el cuello de su camisa, arrancándoselo. Xiu dijo, chupándole sus puntos sensibles, haciéndolo reaccionar. Luego, Xiu levantó la cabeza. No había rastro de Eric en la habitación. Dulce yacía en la cama con las manos sobre los ojos, el pecho agitado, los labios hinchados y las orejas rojas. El señor Moe se esforzó al máximo esta vez. Joder. Una persona tonta y linda pensó que Eric nunca más lo miraría como el salvador de este mundo. No, lo más probable es que Eric nunca quisiera ver a estos dos perros machos en celo, nunca más. Tenía los ojos cubiertos por las manos. Dulce se sobresaltó cuando algo húmedo le tocó la muñeca y apartó las manos. Sus ojos negros y brumosos se encontraron con los ojos rojos de Xiu. Xiu se estiró sobre Dulce y su cabello cayó sobre su rostro como una escama de dragón fría. Xiu preguntó, ¿destruiré el mundo? Dulce recordó esas palabras que había escuchado cuando estaba viendo el mural en el corredor del tiempo, que decía, ¿y qué si te conviertes en el Dios Supremo? En todo el mundo eres el único que queda. Cuando escuchó a Xiu decir, destruir el mundo, esas tres palabras hicieron que la sangre de Dulce se detuviera por un instante. Guardó silencio un rato para recuperar la cordura y la voz, y luego dijo, no debes hacer eso. Los ojos rojos como la sangre de Xiu miraron a Dulce sin pestañear. Extendió la mano hacia el hombro de Dulce. Con rudeza, irracionalidad y arrogancia declaró, entonces mírame, mientras me mires, no destruiré el mundo. Cada palabra que pronunciaba Xiu estaba llena de deseo de dominar y controlar. Dijo, si no me miras, no sé qué haré. El hombro que Xiu agarró le dolía un poco por la fuerza con la que lo sujetaban. Dulce miró esos ojos rojos y supo que la razón por la que lo sujetaban con tanta fuerza no era una amenaza, sino el miedo a perderlo. Xiu no se sentía seguro, así que las acciones y palabras de dos personas están ligadas. La separación es como la muerte. Te he estado observando, susurró Dulce. Dulce pensó, ya sea leyendo una novela o siendo transportado a este mundo, él ha estado mirando solo a una persona. Las aletas de Xiu temblaron como las plumas de la cola de un pavo real. Bajó sus labios hasta el lóbulo de la oreja de Dulce y las aletas heladas rozaron su mejilla. Dulce no pudo evitar temblar, no solo por el lamido de sus sensibles orejas, sino también por la mano que se había deslizado bajo su ropa. Xiu dijo, no quiero contenerme. La mano de Xiu acarició lentamente la piel de Dulce. Dijo, voy a tomar posesión de ti. Dulce sintió el objeto duro y caliente en su regazo y notó que era sutilmente diferente. La mirada de una persona tierna y tonta se posó en las aletas de las orejas de Xiu y de repente recordó algo. Un momento, la forma de dragón de Xiu tenía dos, entre asteriscos, pitidos, ¿como antes? Dulce acababa de recordar este aterrador hecho cuando Xiu lo aplastó de repente, un peso muerto. Al parecer, algo sucedió y Xiu cayó repentinamente sobre Dulce, hasta que el tonto y adorable personaje apenas pudo respirar.
Maldita sea, es el efecto secundario de cambiar de forma. Xiu cerró los ojos. Había decepción en sus ojos rojos como la sangre. Aún estaba semiconsciente cuando Dulce y Eric hablaron, pero estaba demasiado borracho y no podía moverse. Cuando llegó a su límite, Xiu instintivamente eligió su forma física más fuerte. El gnomo está demasiado débil, se quejó Xiu a Dulce. Su voz sonaba cansada y rechinaba los dientes. Dijo: Dulce, borracho, es muy obediente. Podría haber hecho muchas cosas buenas, pero el gnomo se desplomó primero. Dulce pensó: espera un momento, ¿qué acaba de oír este pequeño estudiante? Xiu abrazó a Dulce y el cabello gris plateado cayó desordenadamente sobre ambas personas. Xiu dijo: cuando nos levantemos mañana, continuaremos. El dragón plateado cayó en un cómodo sueño, mientras sostenía su tesoro favorito, pero ese tesoro de ojos negros estaba completamente despierto, extremadamente asustado. Dulce pensó: mañana continuamos, mañana continuamos. ¿Existirá todavía un día después de mañana en el diccionario de este pequeño estudiante? Al día siguiente, Dulce salió a la calle bajo el brillante sol, derramando lágrimas de alegría por haber sobrevivido un día más. El plan de Xiu para su adorable y tonto personaje fue interrumpido por el dios de la simulación angelical. Dulce estaba extasiado por la interrupción, pero Xiu estaba extremadamente molesto. Sus ojos rojos emitían un intenso desagrado y una intención asesina, aterrorizando a su guardaespaldas. Guardaespaldas, yo solo soy un inocente NPC, preguntas y respuestas. El viejo John era muy sabio y caminaba a cierta distancia detrás de ellos. La marioneta mecánica, que parecía un hombre, regresó ayer después de que Xiu se durmiera y se sobresaltó al ver al señor Moe de orejas plateadas. Trajo una información que decía: si Xiu quería convertirse en el nuevo gobernador, tendría que superar al gobernador en ejercicio. En cuanto a qué tipo de cualificación necesitaría para mejorar su antigüedad, nadie dijo nada al respecto. Parece que es algo que los escaladores de la torre tendrán que descubrir por sí mismos. Cuando Xiu y Dulce llegaron al salón principal, Eric ya estaba presente. Dulce vio que Eric los miraba y luego apartaba la mirada rápidamente. Obviamente, sus vergonzosas acciones de ayer habían dejado una profunda huella en la mente del puro e íntegro Hijo de Dios. Al fin y al cabo, el doujinshi no es más que un montón de imágenes, pero ayer ambos protagonizaron una escena de besos colorida y real, una escandalosa muestra de inmodestia. ¿Están todos presentes?, preguntó el gobernador, sentado en el trono con una luz sagrada. Dijo: entonces vámonos. Una persona junto al gobernador sacó un trozo de piel de oveja y comenzó a informar, con actitud respetuosa y educada. Los cofres del tesoro estaban cuidadosamente colocados debajo, mientras el archón los contaba. Los soldados sacaron más cofres. De pie, cerca de la puerta, Dulce vio a los soldados transportando los cofres a una carreta distante. Señor gobernador, la luz recogida este periodo ha sido plenamente cargada. Tras el informe, el archonte se recogió el pergamino de piel de oveja. Quedaban 5 cofres en la sala principal. El archón los miró con una sonrisa radiante y los abrió. Estas son las recompensas por el arduo trabajo de sus señorías. Gracias por su esfuerzo. Han recorrido un largo camino para lograrlo. Dulce miró dentro de un cofre y descubrió que estaba lleno de elementos de luz, en lugar de dinero, como había pensado. Los elementos de luz estaban altamente concentrados y se habían condensado en fragmentos sólidos dentro de los cofres.
Al abrir el cofre del tesoro, toda la sala se iluminó al instante. Lo has hecho bastante bien. Aunque no se le veía en el rostro, al gobernador parecía muy satisfecho. Dijo: «La octava capa necesita un buen archonte como tú». El arconte, alabado, rebosaba de alegría. Abrió de inmediato todas las demás cajas, por orden del gobernador. Este hizo un gesto con la mano. La luz que envolvía todo su cuerpo se dispersó y se desvaneció repentinamente. Fue entonces cuando Dulce descubrió que el cuerpo del gobernador estaba cubierto de plumas brillantes, idénticas a las de Sue y Eric. Cuando la luz abandonó su cuerpo, la apariencia del gobernador finalmente se reveló. Como Dulce esperaba, era un ángel masculino de aspecto altivo. Esas plumas de luz ondulantes cayeron sobre los pechos y comenzaron a absorber los elementos de luz a una velocidad visible a simple vista. Al final, todos los pechos, menos 2, se quedaron sin elementos de luz. «El resto es vuestro», les dijo el gobernador a Eric y Sue. Sue analizó la situación de un vistazo. El gobernador le permitió guardar sus plumas en uno de los cofres. Eric hizo lo mismo. Pronto, los elementos de luz de los dos cofres se agotaron. Dulce contó cuidadosamente las plumas que le habían regresado a Sue y vio que las 5 originales se habían convertido en 6. ¿Había una pluma más? Dulce miró a Eric y vio que su situación era la misma. Una persona tonta y adorable formuló una conjetura. ¿Son estas plumas de luz un símbolo de antigüedad? Podría ser similar a la prueba de la raza de los no muertos. Aunque no estaba seguro de que su suposición fuera correcta, las plumas eran obviamente muy importantes, y sería mejor recolectar tantas como pudieran lo más pronto posible. Tras la fiesta de despedida, partieron hacia la 7ª capa. Siguieron usando el mismo vagón de antes, y se repitió la incómoda disposición de los asientos del trío. El espacio reducido y los personajes eran los mismos, pero esta vez el ambiente era más solemne. Sue, debido a su transformación, ya no podía ser sostenido por Dulce, así que esta vez intercambiaron posiciones. Sue, sosteniendo a Dulce, se sentó frente a Eric. El vagón estaba muy lleno. Dulce se sentó en el regazo de Sue, con el rostro impasible. Sue hundió la nariz en el cuello de Dulce e inhaló su aroma. Eric giró la cabeza en silencio hacia la ventana, mirando hacia afuera. Todo el espectáculo solo podía describirse como extraño. El Salvador designado por el dios de la luz y el rey demonio no dudaban en presumir de su apasionada relación. Casi se podía palpar la desesperación del Hijo del Señor. Tras un día de viaje, el grupo de carruajes llegó a la gran muralla blanca de la 7ª capa. De hecho, poseían una herramienta mágica de teletransportación que podían haber usado para trasladarse de un lugar a otro, pero decidieron viajar en carruajes, presumiendo un poco ante todos. Dondequiera que iban, todas las criaturas que los veían los observaban con asombro. El grupo se detuvo a las afueras de la capital de la 7ª capa, mientras esperaban a que los altos funcionarios salieran a recibirlos. Dulce contempló la ciudad. Pudo ver que este lugar era algo menos próspero que la 8ª capa. El archón de la 7ª capa no tardó en llegar para recibirlos con una sonrisa. Todo lo que hizo fue idéntico al archón de la 8ª capa. Los trató como invitados de honor, les ofreció el mejor alojamiento y les ofreció una gran fiesta de bienvenida. Por cierto, el lector, tan simpático y tonto, no pudo escapar de su destino. Después de cenar, el señor Moe lo disfrutó. Dulce prácticamente mordió su edredón, llorando y llorando. Le dolía muchísimo la cintura. La forma de dragón del señor Moe era muy fuerte.
Hablaba con franqueza de su poder y lo ponía en práctica sin reservas. Pero lo que usó fue fuerza, no coerción. Dulce sabía muy bien que si realmente se negaba, Xiu nunca lo obligaría. Debido al desorden social de una persona tonta y linda y al comportamiento de fanáticos sin principios del señor Moe, Xiu siempre pudo hacerle esas cosas al lector tonto y lindo de su familia. Aún falta un poco para el amanecer. Xiu lamió el sudor del cuello de Dulce. Dijo, hagámoslo de nuevo. Entre comillas, ... Toda la noche, e incluso después de recuperarse, siguieron haciendo esto. Señor Moe, tienes que contenerte. Dulce no se atrevió a protestar diciendo que estaba demasiado cansado, porque si protestaba demasiado, Xiu lo alimentaría con su sangre. La sangre de dragón es una de las pociones más preciadas y efectivas del mundo. No solo restaura HP, sino que incluso aumenta sus estadísticas. Gracias a la sangre de dragón, su índice de batalla subió de 5 a 10. Entre paréntesis, aún en nivel novato, y mejoró su audición. Aunque aún tenía un poco de oído débil, al menos no tenía que usar auriculares. Con la ayuda de la sangre de dragón, una persona adorable y tonta, tras una noche de amor, podía permanecer despierta, y su cintura solo le dolía. Xiu se retiró ligeramente, y luego clavó el dedo en el cuerpo de Dulce. Debido a que sus cuerpos habían estado juntos durante tanto tiempo, el pene estaba algo hinchado. Xiu podía sentir la suavidad y la humedad de ese lugar. Sus ojos se enrojecieron aún más de deseo. Debido a sus escrúpulos, durante toda la noche, el dragón plateado solo había entrado a medias. Pero la codicia es la naturaleza de los dragones. Esta raza nunca ha sabido contenerse. Aunque consigan mucho, siempre quieren más, como un barranco inagotable. Dulce, Xiu le mordió la oreja. Quiero entrar con todo. Cangrejo dijo, debemos purificar el corazón y disminuir los deseos. Dulce jamás olvidará la expresión del rostro de Eric al ver a Xiu cargándolo al salón principal. Un personaje tan tonto y adorable estaba muy desanimado. No podía evitar que la trama avanzara, ni romper la cadena que lo unía a Xiu. Por lo tanto, no tenía otra opción, y estaba indefenso cuando Xiu quería abrazarlo durante el desfile, o cuando Xiu quería cargar al avergonzado Dulce, el doujinshi que presenció todo el evento. Estas son las dos personas más desvergonzadas que he visto jamás. El gobernador hizo la vista gorda ante los rumores. Al llegar, volvió a dejar que el archonte local informara. Dulce contó los cofres y descubrió que la séptima capa había dado la misma cantidad de cofres para el carruaje blanco que la octava capa. Sin embargo, los cofres que el archonte presentó para congraciarse con ellos eran solo 3, la mitad del tamaño del regalo anterior. Quizás por eso el gobernador no dijo nada esta vez, y usó sus plumas para absorber los elementos de luz de 2 cofres, dejando solo uno para Xiu y Eric. Debido a la cantidad reducida de elementos de luz, esta vez solo recuperaron un poco de luz difusa. El número de sus plumas no aumentó, ya que la cantidad de luz, obviamente, no era suficiente para formar una nueva. La Torre de Dios no les permitió recolectar plumas tan fácilmente. Dada la situación actual, la próxima vez obtendrán aún menos elementos de luz. La conjetura de Dulce se hizo realidad con la 6ª capa. El archón de esa región sacó un cofre para complacerlos. El gobernador, obviamente, no estaba muy satisfecho, pero tampoco dijo nada, y simplemente tomó todos los elementos de luz del cofre, sin dejar nada para Xiu y Eric esta vez. Oye, las acciones del gobernador finalmente despertaron la ira del dragón. Xiu detuvo al gobernador que estaba a punto de irse.
dijo. Deja la luz atrás. ¿Me estás dando una orden? Docenas de plumas revolotearon alrededor del gobernador, mientras éste miraba con desdén las plumas de Xiu y se alejaba. Dijo, espera a tener más autoridad que yo. Dulce se alejó un paso de Xiu en silencio. El dragón plateado no tenía buen carácter. De no ser por la prohibición de la violencia, reconocida por el primer Premio Nobel de la Paz en la simulación del ángel, el cuerpo luminoso del gobernador ya habría sido aplastado por el furioso señor Moe. De hecho, Dulce había pensado, basándose en la naturaleza del dragón, que Xiu usaría sus plumas para robar algunos elementos de luz. Entre paréntesis, la raza de los dragones siempre ha sido aficionada a los tesoros, pero Xiu no lo hizo. Las plumas de Eric tampoco se movieron. No puedo conseguirlo, dijo Xiu en respuesta a la pregunta de Dulce. Xiu sisió y añadió, mi control sobre las plumas es limitado cuando ese idiota está presente. Fui al carro blanco, pero también está protegido. No es que no intentara saquear el tesoro, es solo que no lo logró. El señor Moe incluso tenía en la mira el carruaje que contenía docenas de cofres. Este pequeño estudiante sigue siendo demasiado tonto e ingenuo. El grupo del gobernador no se demoró mucho y partió poco después. Quizás debido a la creciente dificultad del juicio de la Torre de Dios, los pasajeros del carruaje probablemente estaban pensando en diversas estratagemas. Se respiraba una atmósfera reflexiva y académica en el interior. En su mente, Dulce resumió en silencio todo lo que sabía. Basándose en el desempeño del gobernador, es casi seguro que las plumas denotan la antigüedad. Además, la autoridad del gobernador pudo reprimir a los escaladores de torres. El gobernador tiene control absoluto sobre los elementos de luz en los cofres, y los escaladores de torres no pueden detenerlo. Cada vez que el archón les otorgue elementos de luz, el gobernador tomará la mitad para que tenga más plumas y aún más antigüedad sobre los escaladores de torres de segunda clase. Así, los escaladores de torres nunca alcanzarán la cantidad de plumas del gobernador, y la prueba del ángel mantendrá a la gente atrapada en ella. ¿Hay alguna manera de detener este ciclo interminable? Tras llegar a la quinta capa, entraron en sus respectivas habitaciones, y Xiu le pidió al viejo John que llamara al archón. Dulce comprendió de inmediato lo que el señor Moe quería hacer. Como no podía robar al gobernador, intentaría arrebatarle los elementos de luz al archón, que no tenía plumas. Un método tan directo y violento, así es como a una raza de luchadores les gusta actuar. Enfrentado al archón, que se había acercado apresuradamente, Xiu le pidió directamente los elementos de luz. El rostro sonriente del archón se congeló de repente, tartamudeó y se llenó de sudor frío mientras explicaba que, para poder proporcionar la cantidad necesaria de elementos de luz, la quinta capa tiene una grave deficiencia de este elemento, y realmente no tienen excedentes que dar. Dulce miró afuera. Era un hermoso día soleado, y no había nubes oscuras en el cielo, pero se sentía nublado. A medida que avanzaban por cada capa, cada región parecía tener cada vez menos elementos de luz. El archón, asustado por la mirada en los ojos rojos sangre de Xiu, finalmente se quedó en silencio por un momento, y luego dijo miserablemente que, aunque no podía darle directamente al señor Xiu los elementos de luz, Xiu podía ordenar a los soldados que fueran con él a recolectar los elementos de luz. ¿Es esta la forma correcta de superar la prueba de la raza ángel? No fue hasta que Dulce y Xiu fueron a recoger los elementos de luz que comprendieron la verdadera dificultad de la simulación de la raza angelical. Xiu se transformó en dragón y Dulce lo montó. El dragón plateado observaba desde el cielo lo que sucedía abajo. A las puertas de una mansión, el mago del archón
Lideraba a un grupo de soldados y hablaba con un noble. El noble observó al dragón que volaba sobre ellos. Dudó un momento y asintió. Al ver que el noble había accedido, el mago ordenó a los soldados que rodearan la mansión. Usaron un polvo para dibujar un círculo rúnico alrededor de la mansión. Luego, el mago levantó su bastón para lanzar el hechizo. El círculo de polvo se extendió lentamente hacia el interior, volviéndose más brillante a medida que se reducía, hasta que, finalmente, se creó una bola de luz del tamaño de una pelota de ping-pong. El mago arrojó la bola de elementos de luz en un cofre que llevaba el soldado y se los llevó. Donde se habían llevado los elementos de luz, una nube de niebla oscura cubrió la zona y luego se disipó. Parecía como si una neblina oscura cubriera el lugar, notablemente más oscuro que sus alrededores, como si un velo gris sucio lo cubriera. En el mundo de sangre mixta, los elementos claros y oscuros son elementos especiales que son opuestos entre sí, pero también tienen una característica complementaria. En un área determinada, si se reducen los elementos claros, los elementos oscuros aumentarán y viceversa. Se miró fijamente los elementos oscuros que se habían mudado cuando los elementos de luz se agotaron y se dio cuenta de una oscura verdad. Justo ahora habían recolectado solo una pequeña cantidad de luz. Para llenar un cofre se necesita cientos de veces esa cantidad. ¿Cuántas veces recolectan elementos de luz de la misma zona o región? Cada vez que recolectan elementos de luz, el lugar se ve envuelto en elementos oscuros. Esto es más aterrador que simplemente cobrar dinero a los residentes. La gente puede sobrevivir, incluso sin dinero, pero si un lugar está completamente envuelto por los elementos oscuros que erosionan la vida, todos los seres vivos morirán. Tras un día recolectando elementos de luz, solo consiguieron la mitad de un cofre. Fue suficiente para crear la sexta pluma de Xiu. Se la observó. Para ellos era un objeto sin valor, pero se construyó empeorando las condiciones de vida de la gente. Tu gloria fue escrita con la sangre de otros. La torre de Dios estaba tratando de provocarlos.